Hola a todos, mi nombre es Ignacio Arriaga y hoy vamos a hablar sobre Indie Hackers. Se denomina Indie Hacker a un colectivo de personas que construyen productos digitales y que están bastante alejados de la forma tradicional de hacer negocios. Trabajan de forma un poco alternativa y su modo de vida suele estar ligado al de los nómadas digitales. Sobre el papel esto suena muy bonito, pero veamos con datos cuál es la realidad de la historia. La idea de este vídeo viene porque en estos últimos días se está haciendo viral este post que se publicó hace bastante tiempo en Indie Hackers. En él, una persona expresa su frustración contra todo el colectivo de Indie Hackers tras haber pasado la experiencia de haber fracasado en varias ocasiones. En él afirma que lo ha intentado todo: construir una audiencia, conseguir los primeros clientes de pago, escribir contenido de alta calidad y contribuir a la comunidad, digamos, tuitera que hay alrededor del mundo de los Indie Hackers. Y sobre todo achaca gran parte de su frustración a que hay una comunidad en la que el mensaje que se suele transmitir es que todo este mundillo de crear una empresa es muy sencillo. Lo primero que a mí me gustaría decir es que crear una empresa es difícil. Las tasas de fracaso son súper elevadas. El éxito empresarial sucede en muy raras ocasiones y viene por una serie muy diversa de factores. Muchos de estos factores son imposibles de controlar por el propio emprendedor. Otros sí, pero la mayoría no. Por eso hay que intentar evitar la culpabilidad. Lo segundo que me gustaría contar es que sí que es cierto que hay una burbuja de influencers en Twitter que se dedican a contar sus negocios, a ser muy transparentes y a contar lo bien que les va todo. Hay que tener en cuenta que lo que más vende es el éxito y que muchas veces las miserias que hay debajo de ese éxito pues se esconden. Siempre ha habido gente que ha intentado vender la moto y yo creo que ahora cada vez hay más. En muchísimos casos son poco más que unos charlatanes y en cuanto se rasca un poco pues se pueden ver las costuras del asunto. Obviamente hay excepciones, pero en este tema, como en muchos otros, tiene muchísimo peso el sesgo del superviviente. Por este sesgo, el mayor espacio y la mayor exposición la tienen los que han llegado al éxito y no vemos los casos de los que han fracasado. Lo bueno de esta comunidad es que tiene un gran gusto por la transparencia y por eso hay muchos datos que podemos contrastar para analizar bien el fenómeno. Existe un portal que es indiehackers.com y que contiene un montón de datos de muchísimos proyectos de Indie Hackers. Nosotros vamos a analizar en total 6.212 proyectos y estos se organizan temporalmente como aparece en esta gráfica. He eliminado todos los proyectos cuya facturación es cero porque vamos a intentar centrarnos en proyectos reales y no en pajas mentales. Como podemos ver en la gráfica, 2023 ha sido un año súper activo en la comunidad de Indie Hackers. Yo creo que también por el boom de la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a lo importante, que es el dinero. ¿Cuánto dinero ganan los Indie Hackers estos a los que tanto les gusta alardear? La facturación media mensual por proyecto, recordando que hemos descartado los de 0 euros que eran decenas de miles, es de 17.000 euros. 17.000 euros al mes es un buen dinero, pero la media no es la mejor medida para contrastar cantidades económicas. Por eso vamos a mirar también la mediana, que muestra mejor la realidad porque elimina los outliers. Y en ella vemos que la facturación media mensual por proyecto es de unos 400 euros. En esta gráfica analizo la facturación media por proyecto y podemos ver que la grandísima mayoría de los proyectos se encuadran en lo que podríamos llamar los tiesos. Básicamente la gente que no gana ni un duro. De los 6.212 proyectos que estamos analizando, podemos ver que solamente 2.194 superan el salario mínimo interprofesional en España. Y aquí estamos hablando de facturación, ni siquiera estamos hablando de beneficios. O sea que la grandísima mayoría de los proyectos serían totalmente insostenibles. Si queremos ver cuáles se podrían considerar empresas medianamente serias, podemos ver que solo hay 206 que superan la facturación anual de 1 millón de euros. O lo que es lo mismo, poco más de un 3% llegan a ese nivel. Otra de las imágenes clásicas que se tienen en la cabeza cuando se habla de indie hacking es que es un tipo que está solo en Bali viviendo la vida padre y ganando muchísimo dinero. Entonces vamos a ver cuál es la posibilidad de que esto salga bien estando solo en el proyecto. Vamos a coger los proyectos que ya tienen una facturación medianamente seria, que son todos los que superan los $10.000 mensuales. En total hay 779 proyectos que cumplen estas condiciones. Así que vamos a ver cuántos son de un señor que está un par de horas trabajando al día en la playa y cuántos son de gente seria que tiene un equipo. Vamos a empezar por el número de fundadores. Aquí hay una clara victoria de los que fundan la empresa acompañados. Y no tengo nada en contra de los fundadores que se lo montan solos, pero sí es cierto que es mucho más fácil enfrentarse a todas las dificultades que tiene el emprendimiento estando como unos compañeros. Ahora vamos a ver esta misma gráfica mirando el número de empleados. Aquí podemos ver que hay una correlación clara entre cuánto dinero se factura y cuántos empleados se tienen. Yo siempre he dicho que el número de empleados es una métrica bastante mala para medir el éxito de un negocio. Pero esa imagen que se vende ahora de que cada vez estamos más cerca de tener empresas que con una sola persona facturen más de 1 billón, me parece bastante desacertada y también bastante oportunista. Creo que se puede llegar a ello, pero que van a ser casos muy anecdóticos. Yo soy de la opinión de que acompañados se llega
llega mucho más lejos. Otra bola que te vende este tipo de gente es que facturar 1 millón en menos de un año es súper sencillo. Es decir, vamos a seguir con otro mito que es el del éxito en 2 días. Yo he leído a gente con muchísima experiencia en proyectos B2B y la mayoría de ellos coinciden en que para conseguir unos 1000 clientes se necesitan 2 años desde que se tiene el primer cliente. Lógicamente hay casos en los que va a ir más rápido y casos en los que va a ir más despacio. En esta gráfica podemos ver que según vamos avanzando en el tiempo, los proyectos que facturan más de 10.000 euros son menores. Esto significa que se necesita un periodo de tiempo para llegar a este nivel de facturación. Si bien es cierto que últimamente están muy de moda los proyectos de inteligencia artificial que crecen súper rápido y que dicen que llegan a 1 millón de ARR en 3 meses, yo creo que estos proyectos son más bien un espejismo. La mayoría de ellos ni siquiera van a llegar a facturar ese millón al que supuestamente han llegado de ARR, porque 3 meses después de anunciarlo van a cerrar porque OpenAI los ha convertido en una simple feature de ChatGPT. Y aunque no sea así, sí que me gustaría ver las gráficas de churn o de cancelación de clientes que tienen estos emprendedores, porque por lo que yo he visto en varios proyectos que no las ponen en público pero las cuentan de forma privada, muchos de ellos superan el 30% de churn mensual, es decir, que en 3 meses pierden el 100% de sus clientes, solamente viven de que tienen una adquisición bastante brutal por la moda de la inteligencia artificial. Una vez vistos los datos que desmienten muchísimas de las premisas de las que parte esta comunidad tuitera bootstrapera, vamos a ver también algunas otras cosillas. Yo pienso que ser un indie hacker cuyo mercado son otros indie hackers es estar abocado al fracaso. Es mucho mejor buscar un mercado más numeroso y sobre todo buscar un mercado que tenga dinero para pagar por tus productos. También creo que la creación de audiencias es útil para muchas cosas, pero no vale tanto para vender software. El roadmap de créate una audiencia y véndeles lo que sea funciona muy bien para infoproductos, pero para vender software no funciona tan bien y yo no soy el único que lo cree, también hay otros ejemplos. Pienso que en este sector hay muchísimo startup porn que básicamente solo se dedica a contar tonterías. Creo que hay que intentar evadirse de ese tipo de tendencias. La mayoría de la gente solamente cuenta las cosas positivas y gente que aboga muchísimo por la transparencia se calla las negativas. Y esto es criticable, pero a veces es imposible no hacerlo porque hay cosas que es muy difícil contar o que es muy contraproducente contar. Otra cosa que tengo clara es que montar un negocio es muy difícil. La posibilidad de fracasar es muy elevada. Y el que te cuente lo contrario o te está intentando vender un curso o va a ser uno entre 1 millón. También creo que hay que tener un cuidado infinito con el sesgo del superviviente. Y en este caso voy a personalizar en el caso de Peter Levels. Este tipo es listo como una ardilla, pero yo creo que está ahí a pesar de las malas prácticas que ha realizado y no por ello. ¿Es bueno tener todo el código en un fichero PHP como él siempre presume? Pues no, no lo es. Obviamente se pueden aprender muchas cosas sobre el viaje que él ha tenido, pero es su caso personal y no podemos extrapolarlo a que sean consejos aplicables para todo el mundo. Por último, yo creo que se pueden hacer las cosas de 1000 maneras. Se pueden vender suscripciones o se pueden vender lifetime deals. Se puede tener financiación o no tenerla. Se puede crear una audiencia o ser una empresa anónima. Pero lo que sí creo es que si alguien te dice categóricamente que tienes que ir por uno de los caminos es que te está intentando vender una milonga y te está intentando meter en su narrativa y venderte su curso o su producto. Entonces no te dejes llevar por esas corrientes. Esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.